Muchas enfermedades genéticas importantes y bien conocidas son consecuencia de una mutación en un gen único. Estas mutaciones además pueden heredarse siguiendo las reglas mendelianas. De entre los genes únicos, más de 13.000 se localizan en los autosomas, 788 en el cromosoma X y 43 en el cromosoma Y. Los rasgos monogénicos también se conocen como rasgos mendelianos, debido a George Mendel, quien realizó trabajos en genética creando tres leyes muy importantes: la ley de la segregación, la ley de la distribución independiente y la ley de la herencia independiente de caracteres. La primera es la ley de la segregación, que establece que los organismos con reproducción sexual poseen genes que se encuentran por parejas y que solo un miembro de esta pareja se transmite a la descendencia, se agrega. Aquí vemos cómo tenemos a una pareja, cada una de ellas tiene su par de genes y a la herencia ellos solo van a aportar uno de estos y por lo tanto la siguiente generación tendrá uno que va a ser dado por el padre y otro que va a ser aportado por la madre. Estos genes van a permanecer intactos y bien diferenciados. La segunda ley de Mendel, la de la distribución independiente, establece que los genes localizados en los loci diferentes se transmiten en forma independiente. Y aquí vemos cómo los genes, a pesar de crossing over, se van a transmitir de manera independiente. Y la ley de la herencia independiente de caracteres, la cual nos dice que cada carácter se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia de otro carácter. En uno de los experimentos de Mendel, para demostrar sus tres leyes, lo que hizo fue combinar guisantes amarillos lisos, que son dominantes, y verdes y rugosos, que son recesivos. Si vemos aquí en nuestro cuadro de Punnett, tenemos la característica, la primera que está con letra A, la segunda que está con letra B, una representa el tipo ya sea liso o rugoso y la otra representa el color amarillo y verde. Entonces tenemos los dominantes, serían de color amarillo y lisos, y los recesivos, los minúsculas, serían verdes y rugosos. Entonces tenemos aquí una característica y la otra. Entonces tenemos el tipo y el color. Y en el cuadro de Punnett se muestran las probabilidades de que la nueva generación presente uno u otro característica. Entonces aquí están las características dominantes cuando se unieron dominantes con dominantes. Aquí tenemos cuando ya está un recesivo, el otro recesivo y los dos recesivos. Y las probabilidades que hay de que estas dominancias vayan cambia. Aquí tenemos al homocigoto para el recesivo y entonces es rugoso, pero el color sigue siendo el predominante, que es el amarillo, porque tenemos todavía al alelo dominante del color, y aquí ya tenemos a los dos recesivos expresándose, por eso los vemos verdes y rugosos. Ahora bien, las probabilidades de que esto suceda son, si se fijan, son 4 por 4, son 16, entonces 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 16avos de que se expresen los dominantes amarillos y lisos, 3 16avos de que se exprese el dominante amarillo pero ya el recesivo rugoso, 3 16avos de que se exprese el liso que es dominante pero con el verde que es recesivo, y un 16avo de que se exprese rugoso con color verde. Ahora aquí lo vemos solamente para el color. Entonces observamos el color amarillo en la primera generación, ambos tienen el color amarillo, pero va a depender de los gametos que ellos tengan la siguiente generación, y se pueden presentar amarillos pero también se pueden presentar verdes. De acuerdo con la interpretación de Mendel, pues es debido a que la mayoría o a estos dos amarillos son heterocigotos y por lo tanto presentan un alelo dominante pero el otro es recesivo. Entonces al unirse, aquí tenemos al dominante con el recesivo, su pareja es dominante con recesivo, hay un medio de probabilidad para cada uno de ellos de transmitir los dominantes o el recesivo. Y aquí tenemos dominante con dominante, van a dar en la siguiente generación dominantes, pero un cuarto, dominante con recesivo,
va a seguir siendo amarillo con una probabilidad de 1/4. Otra vez, dominante con recesivo, 1/4 de probabilidad, pero al unirse el recesivo con el recesivo hay 1/4 de probabilidad de que se expresen los recesivos y entonces aparezca la tonalidad verde. La segregación es de 3-1, 3 probabilidades de que sean dominantes a 1 de que se presente un recesivo. Por lo tanto, la probabilidad de transmisión de cada miembro va a ser de 1/4 para los dominantes. Aquí vemos 1/2, la suma de estos dos, de que sea heterocigoto y 1/4 de probabilidad de que sea recesivo. Y la regla de la adición establece que si queremos saber la posibilidad de que se produzca un resultado u otro, simplemente debemos sumar las probabilidades respectivas. Por lo tanto, la probabilidad es 1. Bueno, y si lo vemos ahora aquí en estos marcianitos, pues vemos que él tiene ojos negros, es un dominante, doble O, mientras que él tiene ojos naranjas, es un recesivo, doble O. En la generación 1, al unirse estos dos, la mayor probabilidad es que aparezca el ojo negro porque va a ser un dominante con un recesivo, entonces se va a expresar los ojos negros. Pero para la segunda generación, si la unión es de dos heterocigotos, entonces cada uno dijimos que va a transmitir la mitad, ¿sí? Uno solo, la mitad de probabilidad, y entonces en la siguiente generación pues tenemos los dominantes con los dominantes, luego el dominante con el recesivo y los recesivos con los recesivos. Y entonces vamos a tener 1/4 de probabilidad de que sea un homocigoto dominante, 2/4 o 1/2 de que sea heterocigoto y 1/4 de que sea recesivo. 3-1 el fenotipo. El árbol genealógico es una de las herramientas más utilizadas en genética. Ilustra la relación entre los miembros de una familia y muestra qué miembros de la misma están afectados o no por una enfermedad genética. La simbología ya es internacional y aquí la tenemos. ¿Sí? Para varones un cuadrado, para mujeres un círculo. Tenemos el rombo cuando no se ha especificado el sexo. Se hacen más pequeños y los bordes más gruesos para marcar que hubo un aborto. Para los entrecruzamientos se utilizan esta forma recta si no hay descendencia y así hacia abajo cuando hay descendencia. Los cruzamientos cosanguíneos con una doble raya, la descendencia la vamos a poner de esta manera, y cuando hay cruzamientos pero aún no hay descendencia, entonces se va a poner esta raya igual entre la pareja. El individuo afectado, el primero, el que se le conoce como el que inicia este cuadro, se le llama el probando, caso índice, propositus o propósita. Los individuos afectados deben de rellenarse completamente. Si se conoce que la enfermedad es heterocigota, se rellenará la mitad. Cuando es la mujer la portadora, entonces se va a poner un punto en medio del círculo. Si ya ha fallecido, se va a cruzar la figura. Cuando son gemelos dicigotos, se va a poner este triángulo, y cuando son monocigotos, además se va a cerrar entre los dos sujetos. Generalmente al probando se le va a poner en primer lugar y se va a señalar con una flecha, y hacia abajo se va a poner la descendencia. Los familiares de primer grado son los que están emparentados como progenitor, descendencia o como hermanos. Los parientes de segundo grado son los que están separados por un paso generacional adicional y son abuelos, nietos, tíos, sobrinos. Siguiendo esta lógica, los parientes de tercer grado incluirán a los primos, hermanos y bisnietos. La característica de la herencia autosómica dominante es que la descendencia afectada se deba a la unión de un progenitor normal con un heterocigoto afectado. Afecta a hombres y mujeres por igual. El patrón de transmisión es vertical,
no se van a encontrar saltos generacionales y el riesgo de recurrencia va a ser de un 50%. Es decir, hay un riesgo de recurrencia de un medio y un riesgo de incidencia de un medio. Un ejemplo es la condroplasia autosómica dominante, en donde los homocígotos mueren en la infancia por insuficiencia respiratoria, mientras que los heterocigotos van a presentar estatura baja y una esperanza de vida 10 años menor a la normal. Por otra parte, la herencia autosómica recesiva se da en hombres y mujeres con igual afectación, un patrón de transmisión horizontal donde sí puede haber saltos generacionales, la consanguinidad es muy frecuente. Un ejemplo es el albinismo, el riesgo de recurrencia es de un cuarto, es decir, de 25%. Y el riesgo de incidencia es de un medio. Otro ejemplo es el déficit familiar de la hormona del crecimiento, aunque ésta va a presentarse de manera recesiva o de manera dominante. De manera recesiva es cuando hay una mutación sin sentido o una mutación en sitio de corte y empalme que tiene como consecuencia que los heterocigotos produzcan la mitad de la hormona, mientras que los homocigotos no producen la hormona. Pero se puede presentar de una manera dominante porque cuando la mutación se da a un sitio de corte y empalme en la cual se elimina el tercer exón, los heterocigotos van a producir una proteína mutada que va a formar puentes disulfuro con el producto normal, por lo tanto la proteína no se produce. Y los heterocigotos pues tampoco producen ninguna cantidad de hormona. Otro ejemplo es la talasemia beta.